Muy bien, yo quisiera saber en esta mañana, ¿quiénes de ustedes quisieran cambiar algo todavía en su vida? ¿Habrá alguien aquí? ¿Cuáles serían algunos de esos cambios que usted quisiera hacer en su vida, en su familia? Bueno, no tiene que decirlo en voz alta, no se preocupe. Pero yo creo que todos anhelamos hacer cambios en aquellas áreas de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, que no están bien. Hábitos, actitudes, comportamientos que quizás nos hemos propuesto cambiar una y otra vez, pero siguen ahí. Quizás la razón por la cual esos cambios no han sido posibles es porque no hemos hecho el cambio más importante, el cambio del corazón. Por eso la invitación de parte del Señor para usted y para mí en esta mañana es vino nuevo en odres nuevos. Para una vida nueva es necesario un corazón nuevo. Acompáñeme leyendo, por favor, en su Biblia, en el Evangelio según San Lucas, los versículos 37 y 38 del capítulo 5. Lucas 5, 37 y 38. No sé si... perfecto. Aquí tenemos el texto. Si usted quiere leerlo conmigo, por favor, en voz alta. Hágalo conmigo. Y nadie echa vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué hará? Romperá los odres. ¿Y qué pasará con el vino? Se derramará. ¿Y qué pasará con los odres? Los odres se perderán. Mas el vino nuevo, ¿en odres qué? En odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Seguramente usted recordará que los odres eran recipientes de cuero que servían para contener agua, vino o algún otro líquido. Se hacían de cuero de cabras y los más grandes de bueyes y camellos. El cuero del animal, después de curtido, se cosía, dejando solamente un orificio en la parte del cuello por donde se echaba el vino o el agua. Algo muy similar a las famosas botas que se usan hoy para contener manzanilla. Y si alguien depositaba vino nuevo en un odre viejo, ignorando que el vino nuevo en su proceso de fermentación produce gases que hinchan el odre sometiéndolo a una gran presión, desconociendo además que el odre viejo se vuelve duro, inflexible y no puede ceder a la presión y por eso se rompe, echaba a perder el vino y el odre. Y se quedaba sin el vino y sin el odre. Como diríamos en Colombia, se quedaba sin el lazo y sin la ternera. Ahora, ¿qué quiso enseñarnos el Señor Jesucristo por medio de esta parábola? El vino nuevo representa la vida, la obra y las enseñanzas de Jesucristo. Ese vino nuevo representa el reino de Dios, la llegada de la era de la gracia, el nuevo pacto, las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Por su parte, los odres viejos representan específicamente el sistema religioso que los fariseos habían construido, al punto que le habían añadido a la ley original cualquier cantidad de leyes, de ritos y de prácticas de su propia invención. Los odres viejos entonces simbolizan particularmente los corazones endurecidos a la palabra de Dios. Recuerde bien esto. El vino nuevo representa las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, mientras que el odre viejo representa los corazones endurecidos a la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces el mensaje central de esta parábola? Ese mensaje es que el evangelio del reino de Dios, el vino nuevo, no puede convivir
con las tradiciones, con los odres viejos de ningún sistema religioso, pasado, presente o futuro. El Evangelio no puede vivir en corazones cerrados a la voz del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede alguien convertirse en un odre viejo? Es decir, ¿cómo puede llegar usted a tener un corazón endurecido? Bueno, su corazón se endurece cuando usted oye y oye la palabra de Dios, pero cierra su corazón a esa palabra. Porque no la entiende, porque no quiere obedecerla o porque esa palabra no armoniza con sus tradiciones religiosas. Su oído entonces se va encalleciendo y su corazón se va volviendo insensible a la voz de Dios. Esa era precisamente la condición del pueblo de Israel y particularmente de los fariseos y de los saduceos, a quienes el Señor Jesucristo denuncia. Ese problema se llama religiosidad. Pero su corazón se endurece a sí mismo cuando usted vive en pecado, cuando usted miente, cuando usted murmura, fornica, es injusto y sigue pecando pensando que ni Dios se da cuenta. Y va desarrollando entonces una condición que la Biblia llama conciencia cauterizada, en la que la palabra del Señor ya no hace mella, ni el Espíritu Santo parece tener cabida. Su corazón se hace entonces impenetrable a la palabra del Señor. Ese problema se llama mundanalidad. Pero su corazón se endurece también por la incredulidad. Por eso una de las advertencias que el Señor nos hace es precisamente, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es que la razón de fondo de la desobediencia a la palabra que escuchamos es la incredulidad. ¿Saben ustedes qué es lo opuesto a la fe? No es la duda, es la incredulidad. La duda no es pecado, pero la incredulidad sí lo es. Porque la incredulidad finalmente es infidelidad y en últimas desobediencia al Dios fiel y verdadero. Ahora esa incredulidad brota de un corazón malo, de un corazón que puede terminar apartándolo, separándolo temporal y eternamente del Dios vivo y conduciéndolo a la muerte espiritual. Ahora, ¿cómo se llega a esa condición del corazón? A través del endurecimiento que produce el engaño del pecado. Y no necesariamente el pecado grosero y visible, sino ese pecado sutil que seduce. El pecado que asediaba, por ejemplo, a los creyentes destinatarios de la epístola a los hebreos, era el pecado de la apostasía, el pecado de negar a Jesús, de negar la fe y de apartarse de Dios. Me llama mucho la atención que en el original la palabra que se usa para endurecimiento es la palabra esclerosis. ¿Le suena familiar esa palabra? Si usted como yo, ya como decimos en Colombia, se subió al quinto piso, seguramente en algún momento el médico le ha dicho, bueno, cuídese porque está propenso a una arterioesclerosis. Y es que hay una exacta relación entre lo que pasa con el corazón físico y lo que pasa con el corazón espiritual debido a la esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? Es precisamente el endurecimiento de las arterias y de los nervios. Yo soy médico veterinario zootecnista de profesión. No ejerzo desde hace muchos años, pero hasta donde mis conocimientos médicos me alcanzan, las arterias son las que conducen la sangre con el oxígeno y los nutrientes que dan vida, mientras que los nervios son los encargados de la sensibilidad, de la transmisión de la información a todo el cuerpo. ¿Qué pasa entonces cuando las arterias y los nervios se endurecen? Sobrevienen los infartos de corazón,
y la muerte. ¿Saben, hermanos? El pecado, al igual que la esclerosis, va endureciendo paulatinamente nuestros sentidos espirituales, cortando el suministro de vida y la comunicación con Dios y con los hermanos, al punto de infartar el corazón y de producir la muerte espiritual. Pero, ¿cómo se llega a la esclerosis? En lo natural es un proceso lento, de años, en el que debido a una dieta con niveles elevados de vitamina C, como decimos en Colombia, la vitamina C es la que contiene el chicharrón, el chorizo, sumado a la falta de ejercicio, a veces por herencia familiar. Entonces el colesterol y los triglicéridos se van acumulando en las paredes internas de las arterias, no solo endureciéndolas, sino haciéndolas cada vez más estrechas para el paso de la sangre. Pero espiritualmente hablando, el endurecimiento sigue un proceso similar. Cuando usted consume pecado, dando rienda suelta a sus instintos pecaminosos, por medio de palabras, de acciones carentes de los principios bíblicos, va produciendo una sustancia que se llama apatía. Esa es la palabra que se usa en el original para engaño, para el engaño del pecado. Y la apatía, al igual que el colesterol, va depositándose en las arterias y en los nervios del corazón, endureciéndolos y estrechándolos paulatinamente y preparándolos para un infarto y para la muerte, si la enfermedad no se detiene a tiempo. Así que esta es toda una cadena. El pecado engaña, produciéndole un estado de apatía. La apatía va endureciendo su corazón. Ese endurecimiento le lleva a la incredulidad, y la incredulidad le puede conducir a la muerte, porque apartarse de Dios es muerte. De ahí la advertencia de parte del Señor. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vale la pena preguntarnos, ¿cómo están nuestras arterias y nuestros nervios espirituales? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Valdría la pena preguntarse también cómo están sus arterias y su corazón físicos. El corazón se endurece entonces por la incredulidad, pero se endurece también como producto de las cicatrices que dejan las heridas emocionales no sanadas. Esas heridas producidas por palabras de maldición, por el rechazo por parte de sus padres o de figuras de autoridad, por el abuso psicológico, sexual o por el maltrato físico de los que usted fue víctima. Recuerde una cosa, las cicatrices endurecen. Y es que esas heridas no sanadas pueden seguir un curso fatal. Una herida no sanada se convierte en resentimiento. El resentimiento lleva a la amargura. La amargura le conduce a la rebeldía. La rebeldía se puede transformar en odio. El odio le lleva a la venganza. Y la venganza le puede llevar a la muerte, a usted o al otro. Usted puede llegar a ser un religioso experto en recitar eslogans y versículos evangélicos, pero su corazón puede estar endurecido por la raíz de amargura. Su espiritualidad entonces puede ser una espiritualidad que no es emocionalmente sana. Pero el corazón se endurece también a causa del sufrimiento. Dependiendo de su actitud frente a la enfermedad, por ejemplo, frente a la escasez, frente a la frustración o a las consecuencias de su propio pecado o a una ruptura sentimental, el sufrimiento puede producir en usted por lo menos 3 efectos. ¿Qué pasa cuando usted echa un huevo en una olla con agua hirviendo? ¿Qué pasa con ese huevo? Después de un tiempo,
se endurece, ¿cierto? Se endurece. ¿Qué pasa si usted echa una zanahoria en esa olla? Se ablanda. ¿Qué pasa si usted deposita una buena cantidad de café, del buen café guatemalteco en esa olla? ¿Ah? ¿Qué pasa? Ese café transforma el color del agua, ¿cierto? Bueno, el sufrimiento puede producir en usted endurecimiento, puede producir en usted ablandamiento, o puede hacer que usted se transforme en un agente de cambio. Dependiendo de su actitud, así va a ser el efecto del sufrimiento. Pero lamentablemente muchas personas, incluidos muchos creyentes, el sufrimiento termina por endurecer su corazón al Señor y a los demás. Queremos concluir respondiendo a la pregunta: ¿cómo puedo entonces ser un odre nuevo? Un odre donde el vino nuevo del Evangelio no solamente se conserva, sino que bendice mi vida y la vida de las personas que me rodean. Tome nota de lo siguiente, y si tenemos aquí las ayudas de las diapositivas, gracias hermanos de audiovisuales por ayudarnos a retener el mensaje esta mañana a través de este medio. En primer lugar, renuncie a su, ¿qué cosa? Religiosidad. Renuncie a su religiosidad. El Evangelio y las tradiciones religiosas, como dijimos antes, vengan de donde vengan, no pueden coexistir. Usted no puede pretender creer en el Evangelio, pero seguir viviendo de acuerdo con las creencias de su religiosidad, de la religión en la cual nació, o de las formas de espiritualidad que contradicen al Evangelio. Por ejemplo, usted no puede creer que la salvación es por gracia y se recibe por la fe, pero al mismo tiempo desvivirse haciendo buenas obras para ser salvo. O saber que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero al mismo tiempo prenderles velas a todos los santos, a ver quién de ellos finalmente le hace el milagrito. Es imposible. Es como pretender que odres viejos resistan el vino nuevo. Hermanos, Dios nos exige todo a todos. El Evangelio exige corazones nuevos. Jesús vino a ofrecer una vida nueva. Entonces, para una vida nueva, un corazón nuevo. Usted no puede pretender que el Espíritu Santo le use como instrumento para obrar milagros si usted cree que los dones del Espíritu Santo fueron solamente para el primer siglo de la historia. O que el Señor le prospere integralmente creyendo que la bendición de dar por medio del diezmo, de la ofrenda, de la ayuda a los necesitados, solamente fue para el Antiguo Testamento. No, el Evangelio de la gracia está por encima de nuestras tradiciones evangélicas, de nuestro limitado conocimiento de la palabra, de nuestras experiencias espirituales. Tenemos entonces que echar fuera de nosotros todo lo que no resista el vino nuevo del Evangelio, para no correr el riesgo de volvernos inservibles, inútiles para los propósitos de Dios. Por eso, reciba hoy, hermano, la invitación de parte del Señor. Deseche toda religiosidad. Despójese de todo prejuicio, de toda tradición, de todo ritual que hasta hoy ha impedido que el Evangelio de la libertad se implante en su corazón. Pero renuncia a la mundanalidad, porque como vimos antes, el Evangelio tampoco armoniza con ninguna mentalidad, con ninguna idiosincrasia, costumbre, comportamiento, práctica, aprendidos de la cultura o del ambiente en el que hemos nacido y que contradicen abiertamente al mensaje de la palabra de Dios. Mentalidades como la del machismo, que lleva a muchos hombres a maltratar a sus esposas, también en hogares evangélicos, o a los hijos como demostración de hombría. O mentalidades como la del matriarcado,
que suplanta la autoridad del esposo en el hogar, ¿no? Donde ellas dicen, sí, yo creo que tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello, y como el cuello mueve la cabeza, estamos a la par. O filosofías como aquella de que el fin justifica los medios, o que el vivo vive del bobo. Cosas como esas pueden convertir su corazón en un odre viejo, donde el vino nuevo del evangelio no puede conservarse. O la deshonestidad en las pruebas académicas, o la falta de integridad en el trabajo, el libertinaje sexual, el irrespeto, la desobediencia a los padres, la adicción a las redes sociales o al alcohol, a la música que no glorifica a Dios, son conductas que endurecen el corazón y lo hacen insensible al evangelio. Renuncie entonces a toda mundanalidad, pero renuncie también a la doble vida. Esta parábola ilustra bien el peligro de pretender mezclar una enseñanza sana con una conducta enferma. Es decir, el riesgo de sufrir una bipolaridad espiritual. ¿Sabían ustedes que hay algo como eso? Bipolaridad espiritual. Usted sabe y cree lo que es correcto, pero ¿cuál es el problema? Que no lo vive. ¿Y qué dice la Biblia? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Usted sabe que tiene que amar al Señor con todo su corazón. ¿Cuántos lo saben aquí? Pero su corazón está dividido. Ustedes, varones, saben que deben dirigir su hogar con la autoridad que Dios les ha delegado. Pero han relegado esa responsabilidad a su esposa o se han desentendido de ella. Usted sabe que tiene que amar a su esposa como Cristo a la iglesia. Pero quizás le es infiel, sosteniendo relaciones virtuales. Usted, hermana, sabe que debe respetar a su esposo, pero no le da el lugar que le corresponde. Ustedes, hijos, saben que deben obedecer a sus padres, pero sus corazones están llenos más bien de resentimiento contra ellos. Usted sabe que debe perdonar, pero la raíz de amargura en su corazón es cada vez más profunda y fuerte. Usted sabe que debe ser fiel y generoso con la provisión que recibe del Señor, pero al contrario cada vez es más escaso, por no usar otra palabra. Y si ese es su caso, al igual que un odre viejo conteniendo vino nuevo, su vida puede estar a punto de estallar, pues no es posible engañar a Dios. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Por eso, si su corazón está endurecido por el pecado, pida perdón hoy al Señor, confiese sus pecados, arrepiéntase y conviértase para que pueda experimentar la sensibilidad que el amor y el perdón de Dios producen en un corazón. Pero sea sano de sus heridas. Si su corazón está endurecido por las heridas, por esas heridas recibidas no sanadas, aplique entonces la medicina del perdón. ¿Cómo se llama esa medicina? Perdón. Nada sensibiliza, nada ablanda y suaviza más nuestro corazón que el perdón. Entonces, tome hoy la decisión de perdonar a quienes le han herido. Si usted quiere escuchar, entender y recibir la palabra del Señor en su corazón y ser edificado por ella. Recuerde que el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión y a quien primero beneficia es a quien lo otorga. No hay sanidad emocional, no hay sanidad espiritual sin perdón. El perdón es a la vez remedio y antídoto contra las heridas. Usted necesita perdonar y perdonar de corazón. Hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo y del reino de Dios demanda de nosotros odres nuevos. La buena noticia es que
Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador, por la gracia de Dios, usted y yo somos odres nuevos. Pues la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y si usted es un odre nuevo, entonces no deje que su corazón se endurezca y se envejezca como un odre viejo. Más bien, abra su corazón a lo que el Señor tiene, a lo que el Señor quiere hacer en su vida. Al igual que al pueblo de Israel, el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros, he aquí yo hago cosa nueva. Deje entonces que el Señor le transforme en ese odre nuevo. Abra su corazón a la dirección del Espíritu Santo, a la iluminación de la palabra que Él tiene para transformar su vida y las vidas de las personas que Él ha puesto en su camino, comenzando con su propia familia. Yo quisiera saber si en esta mañana hay alguien aquí que quisiera decirle al Señor, Señor, sí, yo quiero ser ese odre nuevo. Yo necesito ese corazón nuevo. Yo necesito ser libre de religiosidad, de mundanalidad, de una doble vida. Yo necesito ser sano de mis heridas. ¿Habrá alguien aquí? Yo le voy a pedir que allí en su lugar usted abra su corazón y deje entonces que el Señor ilumine esta palabra que ha escuchado en su corazón y que Él le ministre cualquiera sea su condición y su necesidad en esta mañana. Confiese pecado, renuncie a hábitos pecaminosos en su vida, tome la decisión de perdonar. Quizá usted se está diciendo, bueno, es que no es tan fácil. Lo que me pasó, lo que me hicieron fue tan grave, hasta aquí no he podido perdonar. Yo quiero decirle, si usted le ha rendido su vida a Cristo, el Señor por su Espíritu le capacita para que usted pueda perdonar aún lo imperdonable. Usted puede con el poder del Señor. Y entonces puede recibir sanidad en su corazón para que pueda experimentar sanidad en todas las áreas de su vida y pueda experimentar una espiritualidad emocionalmente sana. Ese es el anhelo de Dios para usted. Padre nuestro, gracias por examinar nuestro corazón en esta mañana, Señor. Tú sabes exactamente cuál es la condición de cada uno aquí. Pero tú tienes exactamente el remedio para cada corazón herido, enfermo. Recibe nuestra confesión en esta mañana, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Capacítanos para perdonar en esta misma hora, Señor. Recibe la decisión de aquellas personas que están perdonando a quienes les han hecho daño en el pasado, en el presente. Aplica el bálsamo de tu Espíritu en esas heridas. Gracias por sanar nuestro corazón de una manera integral y por usarnos entonces para contener, para preservar, pero para presentar tu evangelio y bendecir a aquellas personas que pongas en nuestro camino con ese evangelio. Oramos y recibimos lo que pedimos, porque lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.